El día de hoy, bueno, durante estos días pasamos mucho tiempo, mi esposa y yo, con amigos, con personas fuera de casa, no necesariamente de vacaciones, ¿sí? Pero dentro de ese tiempo, en mis tiempos de oración, yo le decía, Señor, es un tiempo que la cultura normalmente está muy llena y saturada de información acerca de la pasión de Jesús. Ahora ya hay películas, hay series, hay devocionales en tu aplicación y estamos muy cerca de la información, del conocimiento. Creo que me atrevería a decir a que ninguno sabe, perdón, a ver, creo que ninguno no sabe, me tiene aprietos, acerca de lo que Cristo hizo en la semana antes de su crucifixión. O alguien de plano no tiene idea, hoy es un buen día para poder conocerlo. Creo que todos por lo menos hemos escuchado qué pasó, o lo hemos visto en películas, o en caricaturas, o algunos lo han cantado, o eso a tu corazón, esa información. El día de hoy quiero que tú y yo podamos dedicar un tiempo a esto. La muerte fue devorada por la victoria, o en victoria. Quiero que eso pueda simbrar un poquito nuestro corazón, porque normalmente, como latinos, tenemos por ahí una idea como una raíz muy rara, el como latino, a raíz del periodo de conquista. Y entonces, normalmente uno dice o se menosprecia o algunos se tiran para que otro lo levante, pero normalmente tenemos una actitud de víctimas, que muchos están atrapados en eso y no logran ver la realidad de lo que Dios les ha dado en su vida. Sin embargo, hay una victoria disponible. Y me encanta, luego vamos a ver un poquito más gráfico qué significa esto de que la muerte fue devorada en victoria, porque me encanta. Y le dije, Señor, tengo que hablar de eso, porque en mis tiempos contigo fueron muy bellos para poder recordar estos días de la cruz. Entonces, antes de comenzar, oramos y luego nos arrancamos. Amado Señor, una eternidad no nos va a bastar para conocer lo profundo, lo ancho, lo alto, lo largo que es tu amor. Y nuestro corazón debe estar lleno de alegría y de gozo en saber que esta leve tribulación que cada uno esté pasando, o pasó o pasará, no se compara a las glorias que tendremos más adelante en el cielo. Ni siquiera, Señor, se compara a lo que tú padeciste en la cruz del Calvario. Ven y trae que tu Espíritu Santo haga nuestro corazón, Señor, un corazón dócil en lugar de un corazón salvaje para que pueda venir al arrepentimiento. Y a través de esta reflexión y tu palabra, Señor, darnos cuenta de lo majestuoso, lo grande y significativo que fue para nosotros hoy, en el 2023, la muerte y la resurrección de tu Hijo. Señor, danos un corazón y una mente receptivos. En el nombre de Cristo. Amén. La muerte fue devorada en victoria y para eso me voy a apoyar en el versículo de 1 Corintios capítulo 15 versículo 55. Vete para allá, pero hoy voy a hacer algo diferente. Normalmente leemos la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Tú puedes ir checarlo en tu celular, no importa, no hay ningún empacho con eso. Quiero que me acompañes en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Quiero que podamos refrescar todo esto. Primera de Corintios 15:55 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Muy bien. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leer desde el 54. El contexto es el siguiente. Las personas de Corinto se creían muy sabias. Las personas de Corinto tenían un problema de ego por lo que sabían. Entonces, algunos consideraban que era pecaminoso el cuerpo y otros alababan y maximizaban el conocimiento y el espíritu. Es cuando Cristo se encarnó, eso los metió en problemas a todos.
porque unos pensaban que el cuerpo era malo por sí mismo. Sin embargo, si el cuerpo por sí mismo fuera malo, entonces porque Cristo se hizo 100% hombre, 100% carne. Eso a los corintios les voló la cabeza porque no sabían. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bien les dijo en el versículo 54. Porque ellos decían, no, 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 es como que esto se va a acabar y entonces pues ya, hasta aquí llegó. No hay más allá de la muerte. Bueno, la Biblia dice en el versículo 54, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales, entiéndase, tócate ahí, tu brazo, tu cara, tu cachete, no toquen su panza, pero siéntanse ahí. Cuando estos cuerpos mortales hayan sido transformados, ¿se acuerdan de esta palabra metanoia? ¿Sí? Metamorfo, un cambio de forma, el otro es cambio de mente. ¿Sí? Cuando estos cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Me encanta eso, porque para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el siervo, para aquel que tiene una conciencia de reino, la muerte solo es una antesala. Porque nunca moriremos. Eso es un gran misterio. Pero hoy no voy a predicar de eso. Y se cumplirá la siguiente escritura. Dice ahora sí, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, está diciendo aquí el autor, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Si alguien se ha picado con el aguijón de una abeja, no es nada agradable. ¿Alguien es alérgico al veneno de la abeja? Gaby, ok, Gaby, Julie, Pot también, papá Pot. Allá levantaron la mano, mamá Pot también, ¿no? Lupita, ok. El aguijón normalmente tiene veneno. ¿Y el veneno es para qué? ¿Para hacerte cosquillitas? Para morir. Bueno, sedar, que progresivamente te va a llevar a la muerte. Aquí, con una gran selección de palabras habían sido escritas anteriormente, está diciendo, algo fue consumido. La palabra devorar significa consumirlo, comerlo, tragarlo. Entonces, eso es muy gráfico para el griego, porque normalmente la boca de la muerte es insaciable, el apetito de la muerte es insaciable. La muerte nunca se cansa de estar comiendo vidas, pero hay algo que es superior a la muerte. Para eso, quiero que me acompañes entonces a ver lo siguiente. 4 cosas. Hay 3 días en los que me quiero enfatizar en esta pasión de Cristo. El primero es el viernes, que lo mencionamos, es un viernes de humillación, el sábado de silencio y el domingo de gloria, y luego vamos a aterrizar haciendo unas preguntas para descargarlas en una pequeña dinámica. Entonces, vamos a darle que es mole de olla, ¿sí? Quiero ponértelo así. El viernes de humillación es cuando a Cristo cumplió la profecía, una de tantas profecías. Y para eso quiero que me acompañes en tu Biblia en Isaías. Acompáñame ahí a Isaías. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 53. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así el libro de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Sí? Estas son preguntas retóricas, no necesariamente tenemos que contestar a esto. ¿Sí? Dice el versículo 2, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Si tú has bajado por ahí por esta desnivel de Tlalpan que divide municipio libre, sí, hay un árbol que me llama muchísimo la atención. Yo no vivo por ahí, pero cuando voy a visitar a mis amigos, por ahí me llama la atención. Es un árbol que está cortado y solo está el tocón. Entonces está la banqueta, está el árbol cortado y le está saliendo un brote. Es increíble. Y yo dije, no manches, esto hasta la Ciudad de México es bíblica en eso. Pero vamos a seguir leyendo. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto,
Y aquí está hablando acerca del Mesías. Por lo tanto, el Jesús superestrella de Hollywood, el carita de... es falso. ¿Sí? Nada que ver con esto. No había nada ni hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Escucha esto, porque con esto quiero empezar con la palabra de Dios a poder arrancar ciertas ideas que tenemos como mexicanos, o como latinos, o como personas caídas. Fue despreciado, ¿quién? El Mesías. Y tú y yo ya sabemos que fue Jesucristo. Fue despreciado y rechazado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué dice la Biblia con esto? Primeramente apuntando a Cristo. Por lo tanto, hay alguien que puede empatizar con tu rechazo y tu desprecio si es que estás viviendo eso el día de hoy. Muy bien. Hombre de dolores. Algunas versiones dice varón de dolores. ¿Tú estás padeciendo algún dolor crónico? Jesús sabe qué es eso. ¿Qué es padecer un dolor? Varón, no tan solo, ay, pastor, es que me duele la ciática. Eso es un dolor. Varón de dolores. Vamos a seguir leyendo. Conocedor del dolor más profundo. Querida iglesia, ¿tú has conocido el dolor más profundo? Yo a veces pienso que lo que estoy padeciendo es el dolor más profundo, pero en realidad Cristo tocó fondo. Siguiente, nosotros, muy profético el asunto, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Pregunta, ¿quién castigó a Jesucristo en la cruz? ¿Los romanos? Ahí lo dice en el versículo 4. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Deja tú la riata mojada con la que te pegaba tu abuelito. No, bueno, ya me proyecté, perdónenme. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Todos tus pecados. Los que cometiste y los que cometerás. Querida iglesia, querido hermano, estamos en el reino de Dios en donde estamos en una santificación progresiva, pero seguimos pecando. La idea es de que el pecado se extirpe poco a poco para llegar a la altura del varón perfecto. Pero tú y yo hemos cometido pecados. La pregunta es, ¿cómo hemos ofendido a Dios en estos días? ¿De qué manera le hemos dado la espalda? Luego, en el versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Quiero generar conciencia de algo. ¿Quién es la víctima entonces? ¿Quién fue el que ha recibido un gran dolor entonces? ¿Quién fue inculpado injustamente entonces? ¿En dónde nos deja a nosotros? Nosotros no fuimos la víctimas, querida iglesia. Nosotros pensamos que somos víctimas de la vida. Pero quien realmente fue víctima fue Cristo. Quien realmente fue culpado y el único inocente fue Jesús, no tú.
¿Vamos bien hasta aquí? Gran enseñanza hasta ahorita, pero vamos a continuar. Quiero que tú y yo veamos esto. Esto está muy fresa en realidad con lo que Cristo padeció, pero es lo más apropiado que pude encontrar para poder generar esta presentación. Entonces, en el viernes de humillación, Jesucristo literalmente fue avergonzado, humillado, despojado, jalado de las barbas, golpeado, azotado, menospreciado, insultado, abandonado, dejado en ese día. ¿Vamos bien? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En Mateo 25, acompáñame para allá. Mateo 25, versículo 45. No, perdónenme, esa cita está mal. Si es capítulo 25, perdón, 27, ¿sí? Pero versículo 32. Mateo 27, 32 dice, en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, burlado de Jesús, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el Rey de los Judíos. En él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona, ¿sí? Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Paréntesis, unos días antes, esa misma gente le estaba diciendo, Hosana, salve al Salvador, gloria a Dios en las alturas. ¿Cuán voluble es el ser humano? Hoy podemos cantar aquí, tu gracia me salvó, tu gracia me rescató, y saliendo de aquí decir, ese Dios, no lo quiero ver, que no se meta en mi vida. Así somos, la gente cambiamos muy rápido. Los principales sacerdotes, versículo 41, ¿sí? Versículo 42, confió en Dios entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús burlaban de él de la misma manera. Jesús nos dio una gran enseñanza en el viernes de humillación. ¿Qué nos comunica la humillación? De que somos frágiles, de que necesitamos depender de alguien más fuerte para que nos dé fuerza y nos sustente. Jesús nos vino a dar un gran ejemplo y hay mucho que hablar al respecto. Sin embargo, Dios usa la humillación en la vida, en el cristiano, para quebrarlo y para acercarlo hacia Él. Por lo tanto, a la humillación que tanto le rehuimos, Dios la usa a nuestro favor. ¿Cuál sería una de esas humillaciones en nuestro contexto actual? Quedarnos sin trabajo. Eso es una pequeña cosa con lo que Cristo. ¿Cuál sería otra humillación? Reprobar. No coincidir con lo que otros piensan al respecto de mí, que se den cuenta, hoy ya se dieron cuenta de que no soy el sacadieces en la escuela. ¿No? Hoy ya no tiene la apariencia de piedad que tanto dibuja en la iglesia. Uy, no, entonces es un incircunciso pecador gentil publicano. Las humillaciones. Hay ciertas humillaciones que simplemente lo que hacen es abrir un dolor, pero aún así Dios está ahí. El sol pega para buenos y para malos, para justos y para injustos. Lo vimos la semana pasada. Tú y yo tenemos la capacidad para aprender de esa humillación, humildad y acercarnos a Dios, o ensoberbecernos y endurecer el corazón.
un corazón de piedra, difícil de mover. Pero el sol pega. El mismo sol que derrite el hielo es el mismo sol que puede endurecer el barro. Juan 10:17, acompáñenme para allá, por favor. Juan 10:17. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? No quiero que se me duerman porque hace calor, entonces ahí, por favor, dile a tu lado, no te duermas. Dice Juan 10:17, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Versículo 17 y versículo 18. Jesús tiene todo ese poder. ¿Por qué no entonces mandó una legión para poder cortarles la cabeza y la oreja a todos los demás? Porque Él quiso ser obediente. Dice un comentarista y un editor de Coalición por el Evangelio, Emanuel Elizondo, pero hoy es viernes y Jesucristo está en el madero, humillado. Pronto su cuerpo será puesto en la tumba. Satanás piensa haber triunfado. Los religiosos piensan haber triunfado, pero pronto será domingo. Pronto será domingo. Un viernes se derramó sangre mientras estaban los azotes. ¿Qué pasó entonces? En el sábado. En el sábado de silencio, dice Isaías 58, regrésate para allá. Yo sé que vamos a estar brincando y por eso lo puse para que pudiéramos ir comparando varias cosas. Isaías, por favor. Ahí me equivoqué también, es Isaías 53. Perdónenme, no sé dónde tenía mi cabeza. 9 y 10. Isaías 53, 9 y 10. Cuando ya lo crucificaron a Cristo, y no voy a dar muchos detalles al respecto porque hay grandes enseñanzas médicas de cómo Jesucristo padeció en la cruz y fue tremendamente agonizante, ¿sí? Yo corriendo de aquí al Oxxo ya estoy agonizando, ¿no? Pero Él realmente padeció eso. Lo que quiero resaltar dice en el versículo 9, Él no había hecho nada malo y fue crucificado. La crucifixión era para criminales y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Es impresionante. ¿Qué dolor estás pasando hoy? ¿O qué cosa te está aplastando? Porque Dios probablemente la ha diseñado para santificarte. Crisis económica, de salud, relacional. No sé, lo que vaya a venir más adelante. Pero Cristo sí sabía muy bien quién era Él y cuál era el propósito de Dios. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Lo mismo en Mateo aparece la historia en donde Jesucristo fue entregado, crucificado, y aquí en Lamentaciones 6:23 agrega algo muy interesante. Apúntale ahí, porque en ese momento en el que Cristo murió, la tierra se nubló, así como está ahorita. Bueno, creo que sí está nublado. Y hubo un terremoto, se partió el velo en dos. El velo del tabernáculo, ¿qué significa eso? Se partió de arriba para abajo y no de abajo para arriba, porque de arriba para abajo solamente es Dios rompiendo lo que antes lo separaba para tener una comunión íntima. Todo el ecosistema, todo el cosmos se cimbró tras la muerte de su creador. Y Cristo en ese momento, antes de morir, dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi alma. En otros versículos paralelos dice, tetelestai, consumado por completo, pagado en su totalidad. Jesucristo, la enseñanza que podemos sacar de ahí, es de que Él experimentó lo que es estar separado de Dios por unos momentos para que tú y yo jamás en la vida lo experimentemos en una eternidad.
Si Jesucristo ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados y fue aceptado, que hoy conocemos en la historia, que fue aceptado como un olor fragante, pero en esa época no lo sabían y hubo silencio. Lamentaciones 6:23 dice, qué bueno es esperar en el Señor en silencio. Lamentaciones 6:23. Gracias. Vamos para que este pastor que tienes. El versículo dice, qué bueno es esperar en el Señor en silencio. ¿Y por qué? Porque a veces en medio de la turbulencia, tú y yo queremos respuesta inmediata. Y a veces no entendemos, Señor, contéstame ya. Lamentaciones dice, espera en silencio. Gracias, Toño. Sí, gracias, Quique, gracias. Ahí está. Es para que no se durmieran. Lo estoy poniendo a prueba. Entonces, en medio de ese silencio, ya no estaba presente un Dios que hacía vibrar y temblar todo, sino en medio de un silbido apacible. En ese silencio es donde tú y yo necesitamos encontrarnos con Dios. Aunque no sepamos qué hacer, aunque no sepamos para dónde está jalando todo esto, conéctate con Dios. Ese momento de soledad, ese momento de silencio, conéctate con el Señor. Ahora sí, cuando ahí estuvo en la cruz y Él expresó, consumado es, sucedió algo que la naturaleza y el cosmos no se esperaban. Él tuvo que padecer eso para que tú y yo no lo padezcamos jamás. Sábado de silencio. Domingo de gloria. El domingo de gloria, regresamos a Isaías 53. Ahora a partir del versículo 10 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, por eso ya lo leímos. Y el versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, ¿quién? El Mesías, Cristo, después de todo lo que padeció, quedará satisfecho. Valió la pena. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. O sea, tú y yo tenemos ese beneficio, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente. En Corintios 15:55, cuando fue absorbida la muerte en victoria, fue cuando Cristo salió de la tumba triunfante y movió lo que conocemos esa gran roca. Si Dios movió esa gran roca, puede mover tu corazón endurecido también. Si Cristo venció a la muerte misma, puede vencer y llevó todo eso en la cruz del Calvario para que tú también puedas tener una vida gloriosa y en resurrección. A un aconsejado le dije, ahora en Cristo Jesús tienes todo disponible para dejar atrás tus viejos patrones de conducta aprendidos. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Eres libre de ya no repetir la misma enseñanza que a lo mejor por tradiciones y por cultura se nos ha venido diciendo. Eres libre y hoy estás vivo también para experimentar esa plenitud. Pero ¿por qué entonces muchos cristianos viven todavía en el estado de silencio, en angustia y pesadez? Porque Satanás quiere robarte el gozo de tu salvación. Quiere que estés confundido, sedado, acongojado, preocupado. Para Satanás es mejor tener hombres sedados con multitareas,
mucho trabajo, mucho cansancio. Dicen por ahí que el adulto siempre está cansado buscando a otros adultos cansados para contarles qué tan cansado estás. Y entonces es un círculo vicioso. No manches, estoy bien cansado, bro. No, sí. Pero qué tan cansado puede estar uno como para estar teniendo esas relaciones acerca del cansancio y no aprovecharlas para poder ser renovados, ser liberados. Eres nueva criatura. Créetela, porque Cristo ya lo dice. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos cómo actuar frente a la vida. Querida juventud y querida toda la iglesia, tienes que tener claro quién eres en Cristo Jesús. Y que lo demás son circunstancias que fueron diseñadas no para destruirte, sino para tenerte más cerca de Cristo. Ánimo, porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Quiero cerrar con lo siguiente. En el domingo de gloria, en el domingo de resurrección, el día en que Cristo fue resucitado y que eso está otorgado para ti. Quiero hacer lo siguiente, que nos podamos dividir en 3 personas, ¿sí? Y podamos, bueno, ahí está. Primeramente, fue removida la roca y salió triunfante Cristo. Me encantó ese video. Lo mismo puede hacer con tu corazón. Quitarte un corazón de piedra para darte un corazón de roca. Y quiero aterrizarlo con esto, para que aquí, porque si les digo en tu grupo conexión y platícalo en la semana, me van a decir, wow, pastor, increíble. Y en la semana ya nos olvidamos. Aterrizaje y descarga. ¿Qué dolor o quebrantamiento, prueba o aflicción has puesto en una perspectiva incorrecta y cómo el evangelio puede sanarte? ¿A qué me refiero con perspectiva incorrecta? Muy probablemente yo cargué por muchos años el dolor de que mi padre nunca me dijo que me amaba. Y culpaba a todos. Y me enojaba con todos. Puse un quebrantamiento en una percepción de forma incorrecta. Hasta después que el Señor me vino a sanar. Me vino a renovar. Donde el verdadero Padre, que es Dios, me ha dicho, en Cristo eres amado. Un hijo muy amado. Una segunda pregunta que quiero que resolvamos aquí. Si has puesto tu mente o tu corazón en algo horizontal, confiésalo y arrepiéntete. Vuelve hoy al Rey Jesucristo y encuentra en Él el alivio que tanto buscas. Hechos 3:19. Y les daré tiempos de refrigerio. Y una tercera pregunta, un aterrizaje, y vamos a descargarlo, porque si no, entonces esto se queda como, wow, Jesucristo padeció increíble. Bueno, ¿y eso conmigo? ¿Qué conmigo? ¿Existe hoy a alguien a quien el evangelio te mueva a perdonar o pedirle perdón? Recuerda que en la cruz del Calvario tus pecados fueron perdonados. Por lo tanto, tú ya eres libre para poder perdonar o pedir perdón a otro. Ser responsable de tus acciones, porque si sabes lo que se debe hacer y luego no lo haces, se considera pecado. Santiago 4:17.